ahí. Ya se empezó a grabar, licenciada. Bueno, gracias. Y me avisan si ya tienen la pantalla, la presentación de esta clase. Ya, licenciada, ya se logra visualizar. Bueno, gracias. Nos toca hoy ver la clase 11, la última clase para el tercer parcial, que es el otro viernes, primero Dios. Y toca continuar pues con el segundo viaje misionero, ya terminar la segunda parte del segundo viaje. Y eso corresponde al capítulo, todo el capítulo 17 y prácticamente la mitad del capítulo 18. Y recuerden que en la clase anterior nos quedamos en Filipos, todo lo que pasó ahí en esa ciudad donde no había sinagoga. Y ahora nos corresponde caminar por toda la trayectoria hasta llegar hasta Corinto. Luego una breve estadía en Éfeso, que es más que todo de pasada. Por eso usted puede ver en la pantalla que el mapa ahí está la línea punteadita porque ya es prácticamente el regreso. Llega hasta Jerusalén y finalmente. Licenciada, se ha silenciado. No le puede poner usted el audio, ¿no? Porque si se silenció sola no se lo puede poner usted. ¿Y hoy? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Y hasta dónde me oyeron entonces? Hasta donde dijo de Éfeso. Estaba revisando que por eso las flechitas eran punteaditas. Vaya, entonces casi terminé y luego visita a Jerusalén para irse de nuevo donde había partido, ¿verdad? Entonces vemos que el segundo viaje misionero, al igual que el primer viaje, duró 3 años. Y donde más tiempo se estuvo fue en Corinto, que se tardó ahí como 1 año y medio. Aprovechó de estar ahí. Lógicamente lo hizo con la protección de Dios porque Él le habló. Y ahí vamos a darnos cuenta cuando leamos que tenía el respaldo de Dios, por eso se quedó más tiempo ahí. Entonces vamos a hacer un breve resumen del segundo viaje, en donde llega a Tesalónica después de salir de Filipo, que pasa por las otras ciudades, que solamente fue de pasada. Y ahí se estuvieron un poco tiempo, porque estaban amenazando a Pablo, luego llegan a Berea, de ahí a Atenas y a Corinto, y cuando ya llegan a Cencreas, que es como casi prácticamente el puerto, ahí llegaron a Éfeso y finalmente, como le estaba mencionando, llega a Jerusalén para partir luego para Antioquía. Veamos el mapa que es el que yo pedí que se hiciera pues, para el segundo mapa, la tarea del segundo viaje misionero. Entonces vemos aquí que de Tesalónica va a Berea, Atenas, Corinto, luego se va a Éfeso, solo que aquí no se ve la línea punteadita, pero sí ya es el regreso para terminar lógicamente en Antioquía de Siria, ¿verdad? Y vemos que en Éfeso solo se quedó poco tiempo, hasta en el tercer viaje se queda casi 2 años ahí, y aquí fue solo rápido ya de salida. Vemos entonces el capítulo 17. Aquí quiero que ya tengamos la Biblia abierta. Y vemos que el tema que tiene el capítulo es el alboroto en Tesalónica. ¿Por qué dice el alboroto? Porque sí, hubo dificultad en ese lugar. Y vemos el versículo 1. Pasando por Antioquía y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahí sí había sinagoga, ¿verdad? Ahí, a diferencia de Filipos, que no. Pero fíjense que desde Filipos hasta Tesalónica
haciendo las escalas en Anfípolis y también en Apolonia, recorrieron como 150 kilómetros, casi prácticamente de ir de aquí hasta la Unión, o casi prácticamente de frontera a frontera, o atravesar todo El Salvador. Prácticamente eso hicieron desde que salieron de Filipo hasta Tesalónica. Y eso nos da la idea también a nosotros de las dificultades que tenía en ese tiempo para trasladarse, pues. Y por ahí podemos entender por qué 3 años de tiempo en que se llevó a cabo este segundo viaje. Y como siempre les he mencionado que la metodología del apóstol Pablo para llevar el evangelio era comenzar primero a los judíos, ¿verdad? Así como en Romanos dice, el judío primeramente. Él llegaba a la sinagoga en todas las partes donde él va pasando. Nos hemos dado cuenta de que si hay sinagoga, lo primero que él visitaba era ese lugar. Siempre y cuando los judíos se lo permitieran, pues, porque en algunos casos él comienza y no lo dejan ni terminar. Y hay división, unos que sí aceptan el evangelio y otros que lo rechazan y lógicamente persiguen al apóstol. Ahora vamos a ver el 5. Ya les expliqué que llega a la sinagoga y ahí algunos creyeron, otros no. En el 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a unos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Aquí lo que sucedió es que como cuando llegan ellos a Tesalónica, se hospedaron donde este judío llamado Jasón. Y cuando empezaron, porque si usted se fija en los versículos anteriores, dice que él predicó en los días de reposo, ahí en el 2. Luego en el 4 se puede ver que se convirtieron muchos de los griegos piadosos y también mujeres nobles, no pocas, dice. O sea que eso quiere decir que se convirtieron muchos. Entonces, no, el celo de los judíos que no creían y empezaron entonces a utilizar a la turba. ¿Qué quiere decir la turba? En otras versiones dice como la chusma o los haraganes del pueblo. Entonces empezaron a organizar para arrastrar a Jasón y a los amigos que estaban ahí en la casa de él, lógicamente. Y gracias a Dios ahí no estaba Pablo ni tampoco Silas. Pero como allí se estaban hospedando, los llevaron a ellos y los acusaron de albergar ahí a los misioneros. Veámoslo en el siguiente versículo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Aquí ellos tuvieron la necesidad de buscar personas que los atacaran y que armaran ese desorden para que los sacaran de la ciudad. Pero en realidad ellos sabían que eso era una mentira, pero la mentira la disfrazaron. Porque los discípulos, ellos no estaban, digamos, diciendo que se pusieran en contra de César. Únicamente estaban hablando de Jesús como rey. No que había venido a suplantar a los otros gobernantes. Pero lo disfrazaron de esa forma para que los magistrados de Tesalónica
que era también una ciudad muy importante bajo el imperio griego, pudieran ellos salir afectados y salir de la ciudad. Entonces hicieron esa trampa, pues, o esa trama para que lo sacaran, pero queda entender eso, que se estuvieron muy poco tiempo. Imagínense ustedes que en un mes Pablo pudo establecer una iglesia allí en Tesalónica, fundar una iglesia allí en Tesalónica y una iglesia de buen testimonio. Cosa que difícilmente se puede hacer uno que está acostumbrado pues a haber levantado alguna obra no es de la noche a la mañana. Establecer iglesias no es que ya en un poco tiempo. Aquí podemos ver que el apóstol Pablo era el que fundaba la iglesia. El caso de nosotros, el pastor general es el que funda la iglesia. Primero comienzan como una misión y luego se funda como una iglesia cuando ya hay una cantidad de miembros establecida que ya están bien fundados los ministerios. Entonces llama esa atención, pues, y es de admirar que en escasamente un mes Pablo pudo establecer una iglesia ahí. Y Lucas, no sé si usted se acuerda de lo que vimos en el capítulo 16, que Lucas Lucas permaneció allá en Filipo, mientras que Pablo y Silas y Timoteo siguieron después hasta llegar hasta Tesalónica. Entonces quiere decir que el apóstol Pablo andaba solamente con Silas nada más. Quiero que veamos el mapa y lo repasemos nuevamente, que de Filipo se fue a Anfípolis, que quedaba como a unos 50 kilómetros, luego a Polonia, que quedaba como unos 45, y después llegaron hasta Tesalónica, que quedaba como unos 55 kilómetros. Entonces, desde Filipo hasta Tesalónica, decíamos que eran los 150 kilómetros. Entonces, ese alboroto se dio allá en Tesalónica. Como ellos se vieron en esa dificultad, quiero que leamos el versículo 8 y 9. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. O sea que lo soltaron y esperaron pues que fuera de noche, ya donde vamos al evangelio ahorita en Berea y en Atenas, que Pablo y Silas son los que continúan, y vemos el evangelio en Berea, en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche. ¿Por qué de noche? Porque ya los habían acusado y estaban amenazados pues para sacarlos de la ciudad. Entonces enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Volvemos a decir que llegan a Berea. Si usted tiene a la mano ahí su mapa, se va a dar cuenta que Tesalónica, Berea también está algo cerca, casi como a unos, no, ni tan cerca, porque según la geografía queda como a unos 95 kilómetros desde Tesalónica hasta Berea. Y cuando llega a ese lugar, vuelve otra vez a buscar la sinagoga, y aquí sí hubo un poquito de más aceptación, porque Pablo tuvo la oportunidad de que ellos escudriñaran las escrituras del Antiguo Testamento y poder aceptar lo que el apóstol le estaba enseñando, ¿verdad? Y sin embargo, siempre va a haber la oposición de los judíos. Pero quiero que veamos el versículo 11. Y estos, ¿quiénes eran estos? Los judíos de la sinagoga. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Aquí podemos tomar una lección. Y esto para las personas a las que nosotros les enseñamos. Hay muchas sectas en nuestro medio y la mayoría de las personas que son atrapadas por una secta es porque se dejan ir solo con la enseñanza que les dan sin escudriñar la palabra de Dios. Aquí Pablo llevaba algo nuevo para ellos, pues decir que ya la ley quedaba como atrás, decir que Cristo tenía que morir y que Él murió por nosotros, que también resucitó. Pero fíjense que en esta ocasión los judíos como que recalcaban que como siendo hijo de Dios iba a padecer todo eso y morir de esa forma, una muerte que era como decir para los romanos y también para los judíos, maldito aquel que es colgado de un madero. Se amparaban en esa cita bíblica, pero también el apóstol Pablo tuvo que decirle, miren, escudriñemos a Isaías. Buscaron a Isaías y él le enseñaba la parte donde dice que él tenía que quedar con su rostro desfigurado y que él llevó en todas nuestras enfermedades, en ese sufrimiento que él tuvo en la cruz. Entonces, cuando ellos empezaron a escudriñar todas esas cosas, empezaron a darse cuenta, pues, que lo que Pablo les estaba diciendo era conforme a las Escrituras. Pero a pesar de que Pablo le explicaba y les enseñaba eso, viene entonces de nuevo el odio envenenado de los judíos, que no solo se opusieron a Pablo allá en Tesalónica, sino que también los persiguieron. Estos que llegaron a perseguir y a envenenar a los judíos de Berea eran los que se habían opuesto allá en Tesalónica. Imagínense, le fueron como quien dice, taloneándolos, ¿verdad? Siguiéndolos, persiguiéndolos, a ver si seguían con la misma enseñanza que habían ellos dado allá en Tesalónica. Veamos la distancia, ¿verdad? Donde está Berea. Y ¿qué tuvo que hacer el apóstol Pablo? Otra vez, a ver de que se habían convertido muchas personas, lo vemos en el 12. Me gustaría que usted estuviera viendo bien la Biblia para ir entendiendo. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción. Aquí podemos ver el tipo de personas que creyeron. Y dice, y no pocos hombres. Por no decir quizás muchos, dicen no pocos. O sea, que da a entender que sí son muchos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron también que en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Perdón, ¿qué tuvo que hacer entonces los hermanos allá en Berea? Lo mismo que hicieron en Tesalónica. Pero inmediatamente, estamos en el 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron ahí. ¿A dónde se quedaron? En Berea. Y envían entonces a Pablo, ahí sí a él solo, hasta Atenas. Vean entonces cuánto sí tuvo que caminar él solo hasta Atenas. Y luego, ya en el 15, sí vemos que lo hicieron lo llevaron hasta Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que se viniesen a él lo más pronto posible. O sea que la orden fue dada de que solo el apóstol Pablo tenía que irse, pero Silas y Timoteo, y me imagino que también Lucas casi no se cuenta él que él iba a ir con ellos, solo cuando se ven los versículos en donde dice que está hablando ya en una tercera persona, ya que dice nosotros.
Y luego nos vemos en la Biblia que Pablo está ya en Atenas. Vean dónde está Atenas. Ya aquí está en la provincia de Acaya. Quiero decirles que toda esta región que estoy circulando acá se divide en tres. Lo que ahora es Grecia, solamente Grecia. En ese tiempo se dividía en tres. En Macedonia, que ahora es un país independiente. Macedonia, Grecia y Acaya. Ya Corinto y Atenas pertenecen a la provincia de Acaya. Entonces dejan Grecia y se va el apóstol Pablo él solo hasta Atenas. Ya él solo comienza ese viaje misionero. Antes de leer, quiero que hablemos un poquito acerca de Atenas. Fíjense que Atenas era considerada una de las ciudades más cultas en sabiduría, al grado que se le mencionaba como la ciudad de las universidades mundiales. Toda persona que del Imperio Romano quería llegar a conocer más de sabiduría, de filosofía, iban a Atenas. Por eso también en Atenas existían muchos templos y muchas bibliotecas por esa misma razón. Entonces, allí en Atenas también era una de las ciudades que quizás tenía más dioses paganos que todo Grecia. Y casi al igual que Babilonia, que como a cada cuadra había un altar o un templo para algún dios. Entonces Atenas era una de las ciudades más llenas de dioses paganos o más idólatras, para nosotros idólatras. Y al grado de que si había un dicho que decía, había más dioses ahí que hombres en Atenas, solo piensen ustedes. Por eso vamos ya con esa idea, vamos a ver a lo que el apóstol Pablo se tuvo que enfrentar. Aquí no les había mostrado esta imagen del final del capítulo, o el final de lo que se estuvo en Berea, que él tuvo que salir. Mire, ¿cómo se podría sentir él? Bueno, como con valor de llevar la palabra, y en todos los lugares donde llegaba tenía que salir huyendo. Huyó de Filipos, huyó de Tesalónica, y ahora también estaba huyendo de Berea. Y llega entonces a Atenas. Antes de leer los versículos que tenemos, quiero mencionarles también que para el pueblo de judío, al pueblo de Israel, la idolatría era lo que más ellos habían sido atacados como castigo de Dios, y que después del regreso de Babilonia, ellos habían quedado curados pues por la idolatría, y un judío ya es cultura, más en el Nuevo Testamento, en ningún momento era idólatra. Entonces vamos a entender la reacción que tuvo el apóstol Pablo al llegar a Atenas. Entonces veamos el versículo 16. Mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Vamos a exegetar o desglosar el versículo con la palabra se enardecía. Estaba buscando yo esa palabra en otras versiones, y fíjense que en otras versiones dice que el apóstol Pablo se sentía como ardiendo en indignación. Otra versión llega a decir que le dolió en el alma ver tanta idolatría. Ídolos por todos lados, templos por todos lados, allá en Atenas. Entonces él se sentía
Aquí esta palabra enardecía, valdría la pena que usted la buscara en otras versiones. Y en una dice ardía de indignación y en otra decía que le dolía en el alma. Como que si uno de nosotros fuera a un lugar al ver el paganismo y todo eso, nos incomoda y nos hace sentir mal. Y cuando dice viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí, como les mencioné anteriormente, era una de las ciudades más idólatras. Tenía muchos edificios así espléndidos, majestuosos para cada uno de los dioses como templo. Y fue el centro de la cultura griega, la filosofía y la educación. Decíamos que era considerada una de las ciudades dadas a la universalidad mundial. Ahí había muchos filósofos, muchos educadores, que ellos estaban dedicados más que todo a escuchar algo nuevo o a enseñar algo nuevo. Y eso quiero que lo veamos en el versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Lógicamente vemos otra vez que llega primero a la sinagoga. Y también discutía en la plaza cada día con los que concurrían. En Atenas había muchas plazas en donde se reunía la gente para escuchar a alguien, algún orador hablar o enseñar. Y estaban muchas personas ahí también escuchando. Y él aprovechaba esa situación. Pero ya en el 18, cuando el apóstol Pablo enseñaba en las plazas, en el 18 vemos que algunos filósofos de los epicúreos, ya vamos a ver quiénes son los epicúreos, y de los estoicos, discutían con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Antes de terminar el versículo, quiero explicarles que la palabra palabrero también en otras versiones quiere decir como este charlatán, o quiere decir este que habla cosas sin sentido. Pareciera que la palabra palabrero es como decir que son este conjunto de palabras, no. Se está refiriendo al apóstol Pablo, que era un palabrero como, dígame. En mi libro, en la Biblia que tengo yo, que es la versión Pechita, así dice que deseaba este charlatán. Así es. O sea que, como decir el que estaba hablando cosas que para ellos eran sin sentido o cosas que no estaban avaladas por ellos. Entonces, alguien que habla cosas que no son es considerado un charlatán. Pero nuestra versión por lo menos no es tan dura en decir qué querrá decir este palabrero. Y al final del capítulo 18 dice, y otros decían, ¿verdad? Parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero ya en el 19, y tomándole, le trajeron al Areópago. Este 19 es un punto importante. El Areópago. Tomen nota que este es un punto importante. Ese punto importante se lo podemos ver como ahí cerca de la página, creo que la página no lo tengo en el material. 59 creo. Exacto, lo que ahí tienen podrían buscarlo porque no es necesario que para ese punto importante vean lo del material, por eso no les quiero dar página, sino que el areópago que usted va a tener que desarrollar en los puntos importantes es una investigación que usted va a ir a hacer de lo que es un areópago. Lo que ya llevaron cultura bíblica y también, sí, cultura bíblica o geografía, se acordarán que el areópago era considerado como un tribunal de justicia, donde se llevaban a las personas para cuestionarlas y
y hacer un juicio si lo soltaban o lo dejaban preso ahí por la justicia griega. Entonces era como un tribunal de justicia, pero también lo ocupaban para poder tocar algunos asuntos, como por ejemplo, habían asuntos que se trataban en el Areópago de cuestiones de moral, llegaban a discutirlas ahí o cuando acusaban a alguien, allí en ese lugar. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que llevaron a Pablo, lo trajeron al Areópago, no para decirle, mira, venía a predicar acá, no, que lo llevaron para enjuiciarlo. Para juzgarlo. O para juzgarlo, que eran esas palabras que él estaba enseñando. Por eso dice, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y viene el versículo 21, que es como un paréntesis, que sabemos que lo que está en paréntesis dicen que no está en los manuscritos originales o en los manuscritos. Entonces dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesan, sino en decir o en oír algo nuevo. Por eso se ponían en las plazas. Si alguien sabía de algo nuevo que había estudiado, se paraba y empezaba a hablar y los demás a escuchar. Pero estaban ellos ansiosos por saber qué eran esas palabras nuevas. Por eso lo llevaron ahí, al Areópago. Entonces el punto importante es qué es el Areópago y para qué llevaron a Pablo al Areópago. Es erróneo decir que lo llevaron para que predicara, pero es lógico pensar que lo llevaron para enjuiciarlo, pero él aprovechó a predicar, porque ya es lo que tenemos nosotros en los siguientes versículos. Antes de continuar la predicación que da el apóstol Pablo, vamos a ver quiénes eran los epicúreos y los estoicos. Primero, de acuerdo a lo que leímos, eran filósofos. Y creían, bueno, los epicúreos creían que buscar la felicidad o el placer era la meta primordial de la vida. Ellos querían buscar solo la felicidad y que la meta principal para todo ser humano era llegar a ser feliz o tener una vida placentera. Pero los estoicos, por eso había discusiones entre ellos, porque contrastaban con ellos, porque los estoicos se concentraban más que todo en su pensamiento y en los sentimientos. Entonces ellos lo que hacían era procurar vivir en armonía con la naturaleza y también con la razón, pero reemplazando aquellos deseos y el placer, y era un tanto más disciplinado que los epicúreos. Pero vamos a verlos como ciencia. Que el Imperio Romano se caracterizaba por diversidad de creencias, como las que acabamos de mencionar. Pero las vamos a ver ya como una religión, como una ciencia o como una creencia, que los epicúreos buscaban la tranquilidad por encima de todas las cosas, la felicidad por encima de todas las cosas. Pero los estoicos, o el estoicismo, deseaba liberarse de las pasiones y aceptar todo en la vida como inevitable resultado del destino. Como si viene algo malo, había que recibirlo. Si venía algo bueno, había que recibirlo. Entonces lo independizaban ellos de las pasiones. Y era quizás una de las filosofías más populares. Y si usted analiza las dos filosofías, la que era un poco más real era el estoicismo. Hablando de filosofía, ¿verdad?
También existía como una de las creencias o religiones o creencias era el politeísmo. Esta era la creencia en que había muchos dioses y la multiplicidad de dioses. Entonces la ciudad había sido entregada, esta ciudad de Atenas, a la idolatría, como lo vimos en el versículo 16. Entonces estos filósofos pensaban que Pablo estaba propagando una nueva religión y que eran dos nuevos dioses, que Jesús era un dios y que la resurrección era otro dios. Habían ellos mal interpretado. Imagínense ustedes lo empapados que estaban ellos en sus mentes de la idolatría, que todo lo nuevo tenían que asociarlo con un dios pagano. Pero otros consideraban que esa enseñanza era sencillamente cosas que no estaban de acuerdo con ellos y por eso se opusieron a Pablo, llamándolo como palabrero. Ya del 22 el 22 y el 23 también es otro punto importante, más que todo el 23, tomen nota por favor. El otro punto importante es el 23, pero antes de continuar, antes de leerlo, queremos tocar otra vez el punto del Areópago, que lo consideraban también como un lugar para tener consejos o concilios, y ese Areópago estaba, ese edificio estaba sobre una pequeña colina en Atenas y estaba cerca de la Acrópolis. Si usted recuerda Historia Universal, se acordará que la Acrópolis era una de las ciudades más importantes de Grecia y ahora en la Grecia tiene como capital Atenas. Si alguien una vez llega a ir a Grecia y llega a Atenas, tiene que ir a buscar esta Acrópolis. La Acrópolis está en ruinas ahorita, pero hay vestigios de la ciudad allá en Atenas, que es la capital de Grecia actualmente. Cuando el apóstol Pablo le dieron la oportunidad de poder decir que era lo que él andaba enseñando, él se puso en pie y quiero que lo veamos en el 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, que ya sabemos qué es, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Aquí él se pone en pie y aprovecha la oportunidad para considerar la vida de ellos, la situación y creencia de ellos, para meter el evangelio. Esto se ve bien claro en el video que ya les entregué del segundo viaje. Del video voy a sacar 2 puntos importantes y ahí se ve que es como que Pablo hace una transculturización que se necesita casi siempre cuando uno va a abrir una misión, conocer la cultura y aprovechar la cultura de ellos para meter el evangelio. Y de una sola vez le dice: en todo observo que sois muy religiosos. Claro, religión pagana, ¿verdad? Religión idólatra. Entonces él viene y aprovecha esa oportunidad. Y en el 23, que no lo tenemos en la pantalla porque el 23 es un punto importante, quiero que ese usted lo haga como una exégesis, es un punto importante. Dice: porque pasando, ahí le está recalcando la culturización de ellos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, y con mayúscula todo, ¿verdad? Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Aquí quiero que entendamos algo, porque estando Pablo allí en el Areópago,
no quiere decir que en ese lugar estaba esa inscripción, que como que estuviera así en el templo, como en un altar. Así como nosotros cuando tenemos todos nuestros tabernáculos, en el altar está, bendeciré a los que está el versículo clave, ¿verdad? O clama a mí, yo te responderé, bendeciré a los que te bendijeren. Hay esos letreros en el fondo, lo que es el altar. Cuando Pablo llega a Atenas, llega él solo, llega a la sinagoga, pero también estuvo en las plazas y me imagino que también visitó estos lugares para hacer la transculturización que es necesaria. Diga. La transculturización que él tenía que hacer para ver en qué forma podía meter el evangelio a una ciudad netamente idólatra. Y dice al Dios no conocido, al que vosotros también adoráis. Quiero contarles de dónde salió esa palabra o esa frase, digamos, al Dios no conocido. En un tiempo bastante antiguo, en Atenas había llegado una plaga y que se les dificultó a ellos bastante controlar esa plaga. Y hubo un maestro de los griegos llamado, Epiménidas, llamado Epiménidas, y él tuvo una idea como para poder que los dioses ayudaran a controlar la plaga. Y él hizo que la gente llevara ovejas negras y blancas al Areópago. Y cuando las llevaron al Areópago, dijeron, ahora soltémosla. Y las soltaron a todas las ovejas. Y dijeron ellos, donde una oveja se eche o se acueste, en ese mismo lugar sacrifiquen a esa oveja en honor al Dios del templo que esté más cerca. Las ovejas cuando las soltaron se dispersaron y empezaron ya donde se echaron. Si ahí estaba cerca algún Dios, algún templo, como les dije, había por todos lados, ofrecían esa ovejita, ya sea negra o blanca, a ese Dios que estaba ahí cerca. Pero había unas ovejitas que se fueron algo lejos y no había ningún templo, ningún Dios ahí cercano. Entonces ellos sacrificaron a esa ovejita ahí donde se echaba y la sacrificaron al Dios no conocido o al Dios desconocido, como dicen otras versiones. Y lógicamente después levantaron un templo en ese lugar al Dios no conocido. Y fíjese que eso le sirvió para que la plaga cesara. Y cuando el apóstol Pablo llega y conoce todos estos templos, le llamó la atención esa frase que decía el Dios no conocido. Y dijo él, voy a aprovechar esta frase porque realmente nosotros conocemos a Dios, pero no lo vemos. Y quizás en ese sentido es que el apóstol Pablo comienza a aprovechar esa frase para decir en el 24, el Dios, y aquí ya comienza a hablar su sermón ya desde el 24 hasta el 31, que son cosas que ya sabemos nosotros, que habla acerca de Dios, de su divinidad. Él empieza en el 24 a decirles, el Dios que hizo el mundo, o sea, el creador de todo el universo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí él estaba haciendo recalcar la creación de Dios y que el Dios no conocido que ellos adoraban era ese Dios que él les iba a enseñar. Y empieza a hablar de Dios Padre, empieza a decirles cómo Él es, que no está encerrado en un templo, pero que está ahí siempre con ellos.
Empieza a decirles todo eso y hasta el final, en el 31, que se concentra a Jesucristo. Da un sermón similar a los otros que había dado, pero aquí se concentró más en la frase para hablar de Dios Padre. Y termina hablando de su Hijo Jesucristo. En el 31, cuando dice, por cuanto ha establecido un día en el cual buscará al mundo con justicia, aquí quiero que nos detengamos porque él está hablando en el Areópago. Y él aprovechó también el entorno, el objetivo por el cual él estaba en el Areópago, para hacer ver que los humanos hacen justicia, pero que Dios también va a haber un día en el cual va a hacer justicia. Y la va a hacer por medio de aquel varón a quien designó, que es Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Aquí cuando ya empieza a hablar de la resurrección, quiero que se concentre en el versículo 32. No. Y aquí ya, eso ya no les gustó mucho. Empieza entonces la división. Quiero que también veamos, está levantando la mano el hermano Hermeson, dígame. Gracias, hermana. Hermano Sí, no escuché lo último que dijo porque se entrecortó. Permítanme. Les decía que así como los sermones anteriores que habla acerca de Jesucristo, pero aquí se concentró más en el Padre. Y que termina el sermón hablando de Jesucristo. No sé si escuchó cuando el objetivo del Areópago, ¿verdad? Pero si estaba, cuando dice, buscará en el cual, pues, estamos en el versículo 31, en el cual buscará al mundo con justicia. ¿Qué era el Areópago? Era un tribunal de justicia, como decir nosotros la Corte Suprema de Justicia. Pero él aprovechó a que Dios es el creador de todo, que Dios no está confinado en un templo y que también va a hacer justicia por medio de aquel que lo levantó de los muertos, que es Jesucristo. Ahora, yo quisiera que, bueno, no leímos, bueno, no leímos todos los versículos desde el 24, del 25 hasta el 30, pero si usted lo lee en su casa o lo lee después temprano, se va a dar cuenta que Pablo estaba bien preparado para hablarle a ese grupo. Pablo era un rabino, Pablo era un fariseo, Pablo era un conocedor de la ley, pero también él era un ciudadano romano. Él conocía el ambiente romano. Él tenía mucha instrucción, sabía en qué forma podía llegarle a ellos. Cosa que nosotros también debemos de estar bien preparados al llegar a un grupo de personas que no son las de nuestro medio. Y esto se lo digo porque ¿qué tal si algunos de ustedes van como misioneros a otros países, a África, a otros lugares? Tenemos que adaptarnos a esa cultura. Entonces debemos de estar preparados para todo eso. Y el apóstol Pablo, en una forma, con toda su experiencia, pudo darles este sermón a ellos, hasta el versículo 31. Y después, como vemos ya la oposición, antes de llegar al Evangelio a Corinto, vemos la oposición en el 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, probablemente los que no creían, y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra vez, o sea que le dieron la oportunidad. Y así Pablo salió de en medio de ellos, queda a entender que no lo enjuiciaron para condenarlo, sino que vieron que no tenía ninguna culpabilidad en lo que andaba diciendo, entonces se fue.
Pero el 34, vean el 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagista, el areopagita. ¿Qué quiere decir? Que era el encargado del areópago. Aunque quiero mencionarles también, y eso se los voy a adelantar porque usted va a investigar acerca del areópago, que eran como 30 magistrados o funcionarios que estaban a cargo del areópago. No era como solamente una persona. En este caso, Dionisio era uno de ellos. Y también una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. O sea que sí, en Atenas, aunque no tuvo mucho éxito por ser una ciudad tan idólatra, sin embargo, sí siempre hubo conversiones. Eso sí, hay que tener en claro, pues que siempre, no fue en vano la visita que el apóstol Pablo hizo a cada una de estas ciudades. Y luego vemos ya a Corinto, el capítulo 18. En el capítulo 18, antes de llegar al capítulo 18, quiero saber si hay algunas preguntas del capítulo 17 y vamos a aprovechar ahorita a pasar lista. Si hay una pregunta, la pueden hacer. Sí, hermana, yo quería preguntarle. Bien. Usted decía que Atenas ya no era provincia de Grecia, sino que era de Acaya, o era al revés. O sea, no entendí bien esa parte. No, antes era de la provincia de Acaya. Ahora en la actualidad Grecia es un país con su capital Atenas. Ok. Pero entonces cuando en la Ya Biblia habla Acaya de es- Acaya, estamos hablando de la región de Atenas. Exacto, el sur de lo que ahora es Grecia. Ah, O sea, Grecia existía en los tiempos antiguos. Y fíjese que Javán, uno de los descendientes de Jafet, que se llegó a establecer ahí cuando hubo la dispersión después del diluvio y que cada quien buscó donde más le gustó, Javán era uno de los que se quedaron ahí. Entonces Javán es lo que ahora es Grecia. Eso se ve allá en geografía bíblica, ¿verdad? Pero Grecia como tal existió desde tiempos antiguos. Pero en esa región existía Macedonia, Grecia y Acaya. Y en la actualidad solo se quedó Macedonia como una ciudad, como un país, y Grecia como país con su capital, Atenas. ¿Alguna otra pregunta? Y está pasando lista, hermanita María Julia. Hermana, con una consulta con relación al punto importante del areópago, cuando dice que hay que hacer una investigación, ¿es solamente para tenerlo como punto de referencia? O sea, ¿tenemos que irlo a hacer o hay que entregársela también, así aparte? No, todos los puntos importantes, aunque sea de investigación, es para su estudio, para el examen. Amén. Si Gracias. esa pregunta viene del examen, va a decir, ¿qué es el areópago? ¿Y para qué llevaron a Pablo a ese lugar? ¿Y para qué lo llevaron? Tiene relación con lo que ya discutimos aquí en el versículo. Y como en el material no está bien claro, lo que no dice que el areópago es tribunal de justicia. Eso lo vimos en esas otras materias. Pero por eso es que quiero que investiguen cuánto magistrado, qué se hacía allí y para qué es que lo llevaron. No lo llevaron para que fuera a predicar ahí, lo llevaron para enjuiciar. Y él aprovechó a predicar, ¿verdad? Recuerden que lo que vimos ya, creo que cultura o geografía, tocamos ese punto y eso ya lo habíamos estudiado, ¿verdad? Otra pregunta. ¿Pues ya pasaron lista todos, hermana María Julia? Ya se habrán puesto todos. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay hasta ahorita? Vemos 53 en la reunión. Vaya, 53. Hermana María Julia, ¿me oye?
Perdón, yo le... Entonces ahora viene el Evangelio. Gracias a usted. Viene ya el Evangelio en Corinto, el capítulo 18. ¿Saben que Corinto era una de las ciudades en la que el apóstol Pablo se estuvo bastante tiempo, al igual que en Éfeso? Y llegó después de estar en Atenas. Ya vimos que no hubo grandes resultados, en Atenas no hubo mucho éxito, pero en Corinto sí hubo mucha bendición, pero también mucha oposición. Porque usted va a llevar una materia, no recuerdo bien si esa materia está en el nuevo pensum, pero algunos de ustedes, creo que el hermano Salinas ya llevó epístolas paulinas, pero Corinto, la epístola a los corintios es otra materia, casi de tercero, cuarto año. Pero ahí se ve que era una de las ciudades más paganas que existían. Había mucha inmoralidad, muchos problemas. Y a pesar de eso, es donde Dios tuvo bastante aceptación en ese lugar. Pero como siempre, en todos los lugares que hemos visto, no ha habido ninguno en que no haya oposición. Y aquí quiero que también tomemos como lección esa parte. No crea que los ministerios o una obra que usted vaya a abrir va a tener todo bonito como color de rosa. Siempre va a haber oposición de la gente, como habíamos mencionado en otras ocasiones, como la gente les tiraba cosas o ponía piedras en el camino para que no pasara el vehículo. Siempre va a haber oposición. Pero cuando hay oposición es donde más fuerza agarraba el apóstol Pablo para seguir adelante. Una vez le preguntaron a un misionero que fue a hablarle a las pandillas, allá creo que en Nueva York, a David Wilkerson. A él le preguntaron que cómo hacía ante tanta oposición, porque si usted ha leído o ha visto una película que se llama La cruz y el puñal, que es donde narra que él lleva el evangelio. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Buenas noches, Lick Rosemary. Va a perdonar que me conecte tan tarde, pero vengo llegando de trabajar. Pues hágalo calladito. Hermana Rosemary se ha silenciado. ¿Y qué hago para que a ver qué toco, verdad? Ahorita ya vi. Ahora Pues, sí, ahora ya. Sí. Y que hasta dónde me oyeron. Y yo hablar y sin saber, ¿verdad? ¿Hasta dónde me oyeron? Cuéntenme. Cuando mencionaba la persecución del hermano, ¿Perdón? la persecución del ministro que llegaba a las pandillas, eso estaba comentando. Ah, bueno. Entonces David Wilkerson le hicieron una pregunta que cómo hacía ante tanta oposición, porque los que ya vieron, ¿quién es? Menciónenme si alguno de ustedes ha visto esa película, La cruz y el puñal, o ha leído el libro de Corre, Nicky, Corre. Es misionero. Nadie. Yo ya la he visto, creo que es de Nicky Cruz. Exacto. El Nicky Cruz era el máximo. Yo ya la he visto, creo que es de Nicky Cruz. Exacto. Sí, correcto, esa. Le preguntaron a él cómo hacía ante tanta oposición y dice, lo que a mí me impulsa es que yo siempre tengo que seguir adelante, nunca para atrás. Entonces el apóstol Pablo pensaba lo mismo y eso debemos de pensar también nosotros. No salir corriendo ante la oposición o decir, pues ya no, ¿verdad? No. Al contrario, que eso nos llena de coraje, de valor para seguir adelante en la obra que Dios nos ha encomendado. Porque quiero decirles que muchos se corren, muchos ya no, muchos se rinden. Entonces el apóstol Pablo no lo hizo. Y bueno, igualmente llega a la sinagoga en Corinto y le estaba mencionando que hubo también rechazo y aceptación. Pero en Corinto
La aceptación fue más de los gentiles que de los judíos. Y llama la atención que él se molesta con los judíos. Y vamos a leer más adelantito ese versículo. Primero veamos que esta era una ciudad también clave. No sé, me voy a ir un poquito rapidito, a ver si me voy al mapa, solo porque quiero comentarles algo acerca de Corinto. Si usted se fija, están viendo el mapa, ¿verdad? ¿Están viendo el mapa? Sí, licenciada, ya lo vemos. Bueno. Corinto, fíjense que este mapa no mucho me gusta porque no tiene bien marcadas las orillas de lo que es la tierra. Pasó sin camisa, acabadita de bañar. Mami, le dije. Y si usted se fija, aquí es un como cuellito. Un cuellito en donde la ciudad de Corinto está en ese cuellito. Viene todo lo que está de Atenas, luego existe ese como un cuello y luego la parte grande donde ya es el resto de lo que es Acaya. ¿Qué quiere decir con esto? Que Corinto era una ciudad en donde tenía acceso para el mar Adriático, acá este sector, y también tenía acceso cercano, ¿verdad? Porque era un cuellito que era pequeño el espacio ahí, para el mar Egeo, que era en este sector. Entonces, Corinto era como un puente. Se le llamaba como que era un puente de Grecia, porque se podía ir para el lado norte hasta llegar a Roma, Italia, y por el lado sur, el suroriente, por el mar Mediterráneo. El mar Adriático, esto es el montón de islitas que están acá. Y el mar cercano a Italia, el mar Adriático, y el mar Egeo, quiere decir el mar Egeo, que es parte del mar Mediterráneo. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que Corinto era una ciudad comercial, una ciudad con bastante gente y movimiento. Nosotros vemos las ciudades comerciales que siempre hay gente, siempre hay compras, siempre hay oportunidad para poder llevar la palabra de Dios. En el caso de nosotros, abrir una obra en un lugar que casi no hay gente, no es mucho resultado que ir a un pueblo, a una ciudad donde hay bastante gente. Entonces, esta era una población comercial y por eso es que Dios le ordenó al apóstol que se quedara bastante tiempo ahí. Veamos entonces que llega a Corinto. Leamos el versículo 1. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Yo estaba en Atenas. Estar en el Areópago y hablar. Lo de Atenas, había licenciada. estado en Atenas, que se habían convertido mucho y todo eso. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. En el 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y se fue a ellos. Aquí quiero decirle, hermanos, que eso pasó como en el año 49 después de Cristo, que Claudio hizo esa ordenanza que ningún judío tenía que estar allá en Italia. Y estos judíos, recuerden que cuando fue la dispersión, cuando iniciando la persecución con el apóstol Pablo, muchos judíos se fueron. Y no quiere decir tanto que solo habían judíos en Israel, sino que por cuestión de, como les mencioné en otras ocasiones, de superarse, fueron a otros lugares, pero siempre mantenían sus mismas costumbres del judaísmo. Entonces, por alguna razón, el emperador Claudio, en ese año, en el 49, después de Cristo, decidió expulsar a todos los judíos. Entonces, Priscila y Aquila, que era un matrimonio judío,
estaba en esa ciudad de Corinto. Y Pablo, cuando supo de ellos, se fue a ellos. ¿Por qué se fue? Porque fíjese que aquí viene también otra cosa que debemos aprender, y en misionología se lo van a enseñar o se lo están enseñando, que cuando uno llega a un lugar para evangelizar o para abrir una obra, tiene que empezar a conocer, a buscar a las gentes que son cristianos. En este caso, él buscó a estos judíos. Y no solo por eso, sino porque el apóstol Pablo, hasta aquí se menciona que el oficio de él era hacer tiendas, construir o hacer tiendas de campaña. Y se dio cuenta cuando llega a la ciudad, una ciudad muy comercial, conoció a esta pareja de esposos que también construían tiendas. Entonces se fue para donde ellos, no porque los buscó que los iba a predicar a ellos. Vuelve otra vez la transculturización, ¿verdad? Empezar a conocer la cultura del lugar. Y vemos en el 3 que dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Aquí vamos a tocar otro punto también, porque el hecho de que nosotros estemos estudiando para ser misioneros o misioneras o ser pastores, no quiere decir que eso es como una empresa o como un trabajo, como algo del cual nosotros vamos a vivir. Un error se comete mucho porque a veces se ve que algunos pastores ven a la iglesia como que fuera una empresa, con fines de lucro, ¿verdad? Y a veces se vuelve necesario que dejen su trabajo, perdón, para dedicarse el 100% a la obra, porque se requiere. Pero hay que ver lo que el trabajo de un pastor para guiar a unas ovejas. Y que de eso hay que tomar en cuenta también que el Señor dijo, el obrero es digno de su salario. No estoy diciendo de que un pastor no puede tener algún ingreso de parte de la iglesia. Claro que debe de tenerlo. Pero también no ser una carga a la iglesia. Imagínense hoy en este tiempo que no se abrían cultos, en las iglesias pequeñas que no había culto, no había ingreso, no había. Allá tal vez la gente que era fiel depositaba los diezmos, así como se hace en el tabernáculo, ¿verdad? Los depositaban en una cuenta. Pero estos pastores se vieron, como dicen, a palitos económicamente. Por eso es bien necesario y es importante, no es como le digo que sea obligación, pero aquí les quiero comentar que el apóstol Pablo era un rabino y sabían que a los que enseñaban o predicaban, en el caso la ley, o predicaban, tenían como un requisito de que tuvieran un oficio para que pudieran sustentarse de eso y no ser carga. El apóstol Pablo en otras partes de allá, de otras cartas, dice eso. Y él agradece pues la ayuda que le dan, pero también dice, no quiero que sea carga para ustedes. Entonces les quiero mencionar que él tenía ese oficio, es la primera vez que él lo cuenta, y era de hacer tiendas. No quiere decir, fíjese bien, que en los otros lugares donde anduvo no trabajaba y que solo aquí vino a trabajar, a hacer tiendas. Aquí es que lo mencionó porque porque conoció a estos dos que también hacían ese oficio. Para un judío no tener un oficio, no tener algo con qué trabajar para mantener su familia, era mal visto. Fíjese que ellos tenían un eslogan que decía, los judíos, el que no le enseña un oficio a su hijo, lo está educando para ser un ladrón. Imagínense, esa idea tenían ellos. Entonces todo padre, hasta Jesús tuvo su propio oficio, ser carpintero. Y en este caso, viéndolo ya para nosotros,
como un consejo, como una lección para nosotros de no ser carga para la iglesia. Si se puede, bien, si no, no. Entonces, tener un ingreso, digamos, propio de cada pastor o cada persona. Aquí eso es bien importante y lo toco, creo que, no sé si en otras materias tocan este punto, pero si bien es cierto que el obrero es digno de su salario, como dijo Jesús, que la iglesia le puede asignar una cuota o una ofrenda de amor, como usted lo quiere llamar, al pastor, porque está al 100%, el pastor debería de tener un ingreso extra o dedicarse a algo, pues, para poder no ser una carga para la iglesia. Y en el 4, no sé si hay una pregunta con eso que le acabo de explicar, o algo que quieran aportar, o alguna duda. No, me oyeron. Hermano Rubén, dígame algo. ¿Cómo no, licenciada? Hermano Rubén, bendiga, hermanos. Hermano Rubén y después el hermano Elías Maldonado. He visto varias iglesias en Estados Unidos que le dan a sus pastores una camioneta, les pagan el súper y cubren bastantes gastos de ellos, pero yo siento que cabe en esto mismo de que si la iglesia puede, no sería como una carga porque se puede sostener financieramente y ayudar siempre a su pastor. Sí, muy bien. Así, muchas iglesias, incluso aquí en nosotros, así hacen, ¿verdad? Y está bien. Pero en casos así, como le digo, así como ahorita que no hubo mucho ingreso en las iglesias, a saber cómo hicieron los pastores, pues. Hermano Maldonado, Elías. Dios bendiga, hermana. Dios bendiga, hermanos. Amén. Amén. Este tema del dinero es bien delicado. Nos decía el pastor Antonio Domínguez que donde está el interés al dinero, ahí está Satanás, decía. Y esto de la pandemia va a hacer colapsar a muchos iglesias pequeñas o, digámoslo así, pastores que se dedicaban estrictamente por el amor al dinero, ¿verdad? Porque iglesia que es espiritual, Dios la va a mantener en pie, así como mantuvo a Pablo a pesar de todas las vicisitudes, maltratos y persecuciones, predicando el evangelio, ¿verdad? Y yo, este dato es bastante nuevo para mí. Yo sabía que en la cultura judía sí les enseñaban un oficio, pero que era mal visto y prácticamente que estaba sembrando un delincuente a la sociedad. Bueno, estos resultados los vemos acá con las pandillas, ¿verdad? Y con la delincuencia que vivimos. Esto es casi de sentido común, licenciada, solamente. Sí, muy bien, así es. Bueno, entonces Hermana pasemos. Rosemary, Dígame. yo sí tengo una opinión y yo he aprendido desde que soy 100% TABER, es que uno no vive del ministerio, vive para el ministerio. Y Sí. créame que las bendiciones se multiplican en gran manera. En lo personal, esa forma de vivir para el ministerio, hermanos, es una tremenda bendición porque no importa de dónde venga la bendición, siempre Dios provee. Cuando usted quita el objetivo de su mirada, la plata, todas esas cosas materiales, créame que hasta un sopón de frijoles que le llevan los hermanitos con tortillas recién hechas, con quesito y todo eso, tal vez usted no tiene ni $1 para comer, nada para comer, pero de repente la bendición llega y es por eso mismo que uno pues aprende a vivir así para el ministerio y no del ministerio. Exactamente, gracias, hermano. Y fíjese que aquí me acaba de recordar algo, que a nosotros el pastor general nos enseñaba y nos decía, invierta en su ministerio. Como yo les digo, mire, admiro a las maestras,
a los maestros de escuela bíblica, cómo ellos, una vez yo les pregunté, mire, todo eso que hacen de decoración, porque cada semana decoran todo el pasillo de la escuela bíblica, allá en el tabernáculo. Y ahí los veo yo en el Walmart comprando galletas, soda. Y una vez le pregunté, mire, ¿y ustedes eso que compran para los niños, el refrigerio, se lo dan o no de nosotros? Imagínense invertir. Hay pastores que invierten en su iglesia que solo andan pensando, este ventilador para la iglesia, esto para la iglesia. Yo sé de familias que invierten sus recursos en la iglesia. No están esperando que... Y como bien dijo ahí el hermano, las bendiciones vienen por añadidura. Si usted en vez de pedir da, así como la filosofía de la pala, ¿verdad? Y no del asadón, usted va a recibir bendiciones del ministerio. Y el apóstol Pablo lo recibía. Entonces, algo que sí debemos de aprender nosotros de eso es esa situación. Bueno, ahora no se sientan mal tampoco los que están a 100% en la obra y que están solo así, pues porque como le digo, el obrero es digno de su salario. Y que si no fuera por la obra que hacen ustedes, como pastores, la iglesia no caminara, pues todo lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo usa uno. Entonces hay que entender eso, pues no irse a los extremos, ni tampoco, sino que en término medio, ¿verdad? No solo decir, porque hay gente que, tal vez ya para terminar esto, hay pastores que si no tuvieran un trabajo no pudieran tener una obra. Y otros dicen, si yo trabajo no le dedico tiempo a la obra. Entonces tiene que decidir dejar su trabajo y dedicarse al 100% a la obra. Pero tiene que haber allí por algo, una cosita que se pueda meter como ingreso extra para la casa, ¿verdad? Ahí hay formas, puede ser un negocio, puede ser, si alguien es abogado, trabajar sí, esporádicamente en algunos casos, pero sí hay que equilibrarse, ¿verdad? No quiere decir que sí completamente hay que no trabajar o al revés, estar solo trabajando para no hacer la obra de Dios. Entonces, los extremos no son los buenos. Y por eso es que se llega a un equilibrio que es bastante saludable para la iglesia. Ahora, vámonos al versículo, pero si aquí quiero que me atrapa. Vamos aquí estamos con Priscila y Aquilas. Vamos al versículo al 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Aquí siempre, como en todos los casos, yo les voy a aburrir en decirles eso, pero siempre llegaba primero a la sinagoga. Y si daba resultado, bien, y si no, ni modo. En el 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí viene ya la oposición. Aquí viene la oposición. Ya hablamos de las tiendas. Ya hablamos de las tiendas. Aquí viene ya la oposición. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes son estos? Los de la sinagoga. Les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Y él dice, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Cómo ven ustedes esa expresión de Pablo? Exégéteme ese pedacito, lo que él dijo. Hace referencia al versículo de Ezequiel cuando dice que si la sangre, si no amonestares al impío, esa sangre derramaré de tu cabeza.
pero si lo amonestares y él no te oyere, la sangre correrá por su cabeza. Exacto, hace mención de eso, pero la última parte. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué me pueden decir de Pablo en esa expresión? Que él había hecho todo lo ya él había hecho que ellos pudiesen recibir el evangelio, pero como lo rechazaron, decidió irse a los gentiles. O sea, ya en su corazón estaba como satisfecho de que hizo el intento, pues, de el evangelio. Muy bien, muy bien. Hermana Dalila iba a decir algo. Sí, eso mismo, hermana, que él me imagino que había hecho todo lo posible por hacer el trabajo completo, ¿verdad? Y no tenía ninguna carga espiritual y podía retirarse tranquilo. Sí, pero quizás una expresión de él, como decir, casi como cuando uno dice, ah, si querés, bueno, si no, pues me voy. Una expresión bien como de... Licenciada, estaba indignado. No que le valga, exacto, ¿verdad? Él estaba como indignado de que le llevaba, mire, yo quisiera que usted pusiera a pensar cuando usted va a ganar anda evangelizando. Cuando yo ando evangelizando y que veo a alguna persona que quiero ganar para Cristo y me rechaza y dice, no, es que no sé qué, mire, ¿sabe cómo siente uno? Como que uno le lleva un regalo y lo rechaza. O como que ese regalo que uno le lleva es veneno. Como que lo que la palabra de Dios y todo es para mal de ellos. Entonces, ¿cómo se siente uno? Como indignado. Ah, pues entonces morirte. Pues, condenarte si no quieres. Vete al infierno, pues. Exacto. Ya, la hermana llama, hermanita Carmen llama clara, ¿verdad? Es que una hermana una vez en medio de la calle, cuando unas personas no aceptaron en una colonia, sí. Se puso bien molesto, pero nosotros la criticamos, pero la verdad que ese valor y se paró enfrente de todos los muchachos, pues váyanse al infierno, les digo. Sí, pero es cierto. Es que mire, indigna porque lo que uno le lleva es la salvación, es un regalo, y ellos como que se asustan como que fuera veneno que uno le lleva. Entonces, bueno, entonces mejor me voy para otro lado. Sí. Entonces, si él en su corazón estaba ahí primero a los judíos, dígame. También hay personas que cuando uno les hace el llamado o les quiere hacer una invitación, le dicen a uno, no, en otra vez mejor, le dicen a uno, para que uno ya no les diga nada. Sí, es cierto. Y él sabe que les digo yo cuando dicen así. No se le oye bien. No, se salió de la reunión. No se le entendió nada. Sí, mejor en un mensaje. Pero si nos está oyendo, ya no, porque no se le oye bien. Que sí hable, hermana. Y apaguemos los micrófonos para que oigan mejor. Hoy sí me oye. No, quizá mejor. Sí, maestra, usted lo escuchamos, el de ella como que se ha quedado así como... Entonces que deje de hablar, no sé, sí, que me mande la opinión en un... No, y sí, hermano, cuando indigna aún bastante porque, ¿sabe qué le digo yo a esas personas? Les digo, mire, primero Dios que le dé otra oportunidad, porque está rechazando algo que es para bien suyo, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo igual, llegaba a los judíos, él quería que los judíos, al judío primeramente, él, pero como no, pues entonces condénense y me voy yo entonces mejor a los gentiles. Mejor ellos sí atienden, era lo que él quiso decir. O sea, lo que yo quería que ustedes experimentaran era la sensación de Pablo en ese momento. No que solo me voy a ir a los gentiles, no, que había como una indignación en él, ¿verdad? Luego,
Quiero que veamos ahí el 7, y saliendo de ahí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. O sea, cuando les dijo eso, que me voy para los gentiles, él se salió de la sinagoga y se fue a la paz, donde que también era, y cuando dice que era temeroso de Dios, ¿qué idea da? Que se había convertido a la fe de Jesús. Era un gentil, licenciada. Puede que sea un prosélito. Era un gentil prosélito de los judíos. O sea que iba a la sinagoga también, pero no era judío. Luego dice en el 7, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Vale. En lo que fueron la oposición, el que era encargado de la sinagoga, porque cuando dice principal de la sinagoga, era el encargado. Él sí creyó. Y muchos, estoy en el versículo 8, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí viene algo bien bonito, que hermanos, que es lo que yo les decía al principio. Entonces, el 9, quiero que leamos bien todos el 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. O sea que le estaba diciendo que siga adelante. El 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Qué bonito que Dios le habla así a uno a que le dé. Imagínense lo que había pasado. Se había indignado, que no creían, mejor se fue a los gentiles, entonces viene el respaldo de Dios, que es lo que nosotros debemos de sentir siempre, cuando hay oposición, cuando hay rechazo. Y la orden de Dios era que no callara, que siguiera, porque Dios sabía que ahí muchas personas se iban a convertir. Y por eso les hice la mención al principio que Corinto era una de las ciudades comerciales más llenas de gente. Había población ahí. Y aunque eran bastantes inmorales, eran personas que fíjense que me había olvidado comentarles que cuando alguien quiere decir de alguien que es como inmoral o pagano, dicen, si te quieres hacer como ese, tienes que, dice ¿cómo es? Corinticiarse. Espérense que yo anote la palabra. Así es, corintiarse. Si quieres hacerse como ese, tienes que corintiarse. ¿Qué quiere decir? Hacerse pagano, dado a los placeres. Por eso cuando el apóstol Pablo les manda la carta a ellos, que en esa parte sí quiero que la veamos, porque estamos en el contexto de que Dios tenía pueblo bastante ahí, que iban a haber muchas conversiones. Pero quiero que busquemos en 1 Corintios 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Búsquelo y si no lo puede buscar, lo anota y lo lee bien después. Pero yo lo voy a leer y dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. O sea, imagínense cómo era la ciudad. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso nos da la idea de cómo era la ciudad de Corinto. Y cómo por eso el Señor le dijo que allí había mucho pueblo, allí había mucha gente que se iba a convertir. Regresemos otra vez allá
el capítulo 18. Y vemos que ya en el 11 está el resultado de ese mandato del Señor. Y dice, y se detuvo allí, ¿cuánto dice? 1 año, 6 meses. O sea, 18 meses, enseñando la palabra de Dios. En ningún otro lugar se había estado mucho tiempo en los lugares, sino en ese. ¿Por qué se estuvo 1 año y medio? Por la orden que Dios le dio. ¿Y por qué Dios le dio esa orden? Porque sabía que a pesar de que había mucha gente en Corinto que era pagana y todo el listado que acabamos de leer en la carta que Él les manda, es porque había gente así. Así eran ellos antes, los cristianos, a lo que les manda la carta. Entonces, por eso se tardó mucho tiempo ahí. Pero viene también el siguiente punto, que me cuesta pasar la diapositiva, pero sé que... Aquí vemos eso que acabamos de mencionar, que en la visión el Señor le dijo a Pablo que él tenía mucho pueblo en Corinto. Da la idea de que muchos se iban a convertir. Quiero que vean todos los que se convirtieron y que Pablo los menciona en otras cartas. Febe era de Corinto, la menciona. Sabía que Febe llevó la carta de los romanos a Roma, porque cuando Pablo escribe la carta a los romanos no había visitado todavía Roma. Entonces Febe se la lleva. Tercio también se menciona en la carta a los romanos, y quien escribió la carta a los romanos fue Tercio, o sea, dictada por Pablo, lógicamente. También está Eraste, Cuarto, Chloe, Gallo, Estefanas, Fortunato y Acaico. Pues los nombres bien raros, ¿verdad? Nombres bien no conocidos. Todos ellos se convirtieron. Imagínense cuánta gente, Aquilas y Priscila, que fueron compañeros misioneros también de ellos, estaban allí en Corinto. Vamos a ver, aquí ya viene el problema por el cual él se tuvo que ir de Corinto. No fue que él dijo, probablemente, si no hubiera habido esa oposición, se hubiera estado más tiempo. El 12, el 18-11 ya lo vimos, ¿verdad? Y le explicaba que aquí quiero también, que no les había dicho, que le escribió las 2 cartas a los creyentes cuando él estaba en Tesalónica en el 3er viaje. Cuando ya había fundado la iglesia allí en el 3er viaje, es que les escribe las 2 cartas a los corintios. Del 12 al 21 se menciona este procónsul llamado Galión. Leámoslo. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, aquí está bien para que ustedes entiendan lo que la hermanita me preguntó. Acaya era la provincia y Corinto era una ciudad de esa provincia. Entonces Galión era procónsul por parte del Imperio Romano en Acaya. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Aquí esta palabra tribunal no es el mismo areópago, es como el areópago, pero no es el areópago. Solo en Atenas existía areópago. Aquí ya era un lugar como tribunal de justicia también. Y aquí viene entonces la trama o digamos en la oposición que ellos hicieron contra el apóstol Pablo. Y vienen estos judíos donde Galión y le dicen, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. O sea, eran los judíos los que habían llegado, imagínense, judíos llegar ante un gobernador romano a que hiciera justicia de que el apóstol Pablo no estaba haciendo honor a la ley
sino que enseñando otras cosas. Aquí vamos a ver el resultado o la reacción de Galión. El 14, al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, los judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. O sea, como quien dice, si fuera algo que estuvieran haciendo grande contra el Imperio Romano, yo actuaría. El 15, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿Qué actitud podemos ver allí en Galión? Que se lava las manos, hermana. Casi lo mismo que hizo Pilato. Y Pero se lava también, las manos, no. Diga. Perdón, hermana, también Sí. quizás había un poco de temor, ¿verdad? Porque él podía decir, si son cosas espirituales o que no tienen nada que ver con el gobierno humano, yo mejor no me meto, porque quizás tenía un poco de temor. De temor, puede ser, pero más que todo era que él no quería, no es que fue indiferente, sino que valoró que no era de su incumbencia hacer justicia en ese caso. Y más si oyó hablar al apóstol Pablo, a saber en qué forma, lo oyó que dijo, bueno, y yo no hallo. Lo mismo como dijo Pilato, yo no hallo nada de culpabilidad en Jesús. Entonces lo que hizo fue lavarse las manos. Y quizás, hermana, ya era conocido lo que se había hecho con el Señor Jesús y lo que había pasado con Pilato. Y quizás por eso también no quiso meterse, porque ya era historia que los judíos metían a los romanos en estos temas. Esos asuntos, ¿verdad? Que eran de ellos, era problema de ellos. Y fíjese, por eso hermana, diga. Que yo una vez le pregunté a un pastor qué se sabía de Poncio Pilato, porque después ya no se sabe nada de él. Y él me decía, yo no sé qué tan cierto es porque no he encontrado referencia, que Pilato él tenía miedo de que lo quitaran de gobernador de Judea, y al final sí le pasó, o sea, lo quitaron porque se cree que hubo un gobernante que tenía un familiar enfermo y sabía que había un sanador en Jerusalén, y cuando lo mandaron a traer, Pilato dijo, no, él ya murió. Entonces decía que a Pilato lo habían al final desterrado y que se había convertido, pero no era algo, no es algo que esté, que tenga una base. Sí, probablemente el historiador Josefo pudo haber hablado acerca de eso, ¿verdad? Ahí hay que investigar ahí esa parte de qué pasó con Pilato, ¿verdad? Está bien. Bueno, entonces lo que hizo Galión fue echarlos y los echó del tribunal. ¿A quiénes? A los judíos. Sí, Pablo salió también, ¿verdad? Ahora el 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. Queda entender esto, que ellos empezaron a armar entonces el desorden y este gobernador no movió ningún dedo para poder solucionar el problema. Entonces, los griegos al de la sinagoga, Sóstenes de la sinagoga, lo maltrataron, pero Galión no hizo nada tampoco. Ahora el 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiendo rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Aquí nos vamos a detener, no lo tenemos esto en la presentación, pero aquí está la mención de lo que acabamos de decir. Y fíjense que antes de ver lo que hizo Pablo cuando ya se va, aparece aquí que golpearon a Sóstenes porque perdió el caso y dejó a la sinagoga peor de lo que estaba.
En 1 Corintios 1:1 se menciona a Sóstenes y muchos creen que fue el mismo, o sea que él se convirtió después de esto que había pasado. Antes de ver el 22, que es el último, el final del 18, quiero que se pongan ahí a pensar en lo que dice él que hizo. Se llevó a Priscila y Aquilas. No es que se los llevó, se fueron con él, pero dice que se rapó la cabeza en Cencrea. Cencrea es ya como el puerto después de Corinto para partir hacia el lado del oriente. Él había hecho voto. Fíjese que aquí hace referencia al libro de Números, porque hay números, allá en Números 6:18, está lo que es el voto de Nazareo. No es nazareno, es nazareo. El Señor Jesús no era nazareo, él era nazareno de Nazaret. Porque muchos dicen que Jesús tenía el pelo largo porque era nazareo. El voto de nazareo o el nacearato se hacía no para toda la vida. El caso de Sansón sí era para toda la vida. La madre de Sansón lo había ofrecido con ese voto para que fuera así toda la vida. Nunca se tuvo que cortar el pelo, a excepción de cuando lo hizo, que estuvo en contra de la ley, ¿verdad? No debía de tomar vino y también no tenían que tocar muerto. El voto de Nazareo se podía hacer no para toda la vida, se podía hacer como cuando uno dice voy a hacer un trato con Dios. Ese era como un voto. Algún trato había hecho el apóstol Pablo, que hizo ese voto, y cuando ya terminó, ya Dios había cumplido, ya había hecho el voto, allá en Números 6:18, dice que lo que tenían que hacer cuando ya entregaban el voto, quitarse el pelo, llevar ese pelo a que lo quemaran al templo o al tabernáculo, era como ofreciéndoselo a Dios. Y de ahí ofrecía también unos animalitos, pero el pelo se lo tenían que quitar. Era como para decir, ya cumplí mi voto, o ya cerré mi trato con el Señor. Entonces, eso solo lo menciona que antes de llegar, de irse para Jerusalén, o antes de llegar a Éfeso primero, hizo se rapó. Luego en el 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quiénes dejó allí? A Priscila y Priscila y Aquila. A Priscila y Aquila, y probablemente habría que ver en los otros capítulos si Timoteo se quedó también ahí. Algunos dicen que Timoteo comenzó y que fue el pastor de la iglesia de Éfeso después que fue Juan, después de Juan. Entonces él se fue solamente, probablemente solo con Silas y con Lucas, que no narra aquí Lucas, que se fue, y los dejó ahí, o probablemente todos se quedaron ahí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Él siempre aprovechando, ¿verdad, hermano? No alcanzaba él a pesar de que lo sacaban, él llegaba a cualquier sinagoga otra vez. En el 20, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. ¿Qué quiere decir eso? Que no quiso. El 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Quiero mencionarle y hacerle que recordar que cuando veamos el tercer viaje misionero, llega a Éfeso y ahí es donde se está casi 2 años. Unos dicen que 3 años, otros dicen que casi 2 años. Pero en esta ocasión no, solo fue de paso. Y el versículo 22, aunque quiero que vea su Biblia y se fije que ahí dice Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero, ¿verdad? Que así dice en la Biblia. Pero en el 22 es el que termina el viaje.
Con ese versículo se termina el segundo viaje, porque dice, habiendo arribado a Cesarea, o sea que venía desde Éfeso, habiendo llegado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Cuando dice que arribando a Cesarea, no es que iba para esa ciudad. Cesarea era un puerto. Llegó ahí, pero el objetivo de él era irse para Jerusalén. Cuando dice aquí, subió para saludar a la iglesia, ¿a qué se está refiriendo? A Jerusalén, me imagino, licenciado. Exactamente, exactamente. A Jerusalén. Y luego descendió a Antioquía. Recuerden que cuando dice subir a Jerusalén es porque está en alto. Cuando va a salir de Jerusalén se dice bajar o descender. Y descendió a Antioquía. Y con este, pues, lógicamente termina el segundo viaje misionero. Si tenemos alguna pregunta. Hasta el momento no, licenciada. Gracias. Bueno, hermano. Fíjense que, dígame. Sí, estaba en Jerusalén y después fue a Antioquía. En el 23 dice que salió. Salió de Antioquía. A Galacia y Frigia. Allí ella el tercer viaje misionero. Que ella a otra clase después del examen. Ya. Gracias. Sí. O sea que ya en otra clase vamos a partir del versículo 23. Quiero también, no he visto todos los mapas. Yo tengo que ya califiqué prácticamente casi, bueno, menos de la mitad o la mitad. Y hay unos mapas bastante bonitos que quizás ya llevaron geografía, ¿verdad? Bastante bonitos. Y hay otros que sí están, que yo por misericordia les he puesto, pero yo quiero pedirles desde ya que para el otro mapa que hagamos, que es el tercer viaje, que se someta al croquis que yo envío, porque fíjense que yo no sé si lo quieren calcar o no sé, pero no lo hacen bien. Entonces, con eso no tienen el 10, porque tratan de dibujarlo y no les queda bien. Entonces, los lugares no los ubican bien. Saben que yo también yo calco ese croquis que les mandé, porque más de alguna vueltecita no se la hago bien. Y lo otro es que pónganle nombre. Viera que esa dificultad he tenido, porque yo cuando me lo manda, lo que hago es descargarlo y luego después cuando ya lo abro, asumo que, bueno, yo les pedí que al archivo le pusieran nombre. Y gracias por los que le pusieron nombre. Pero me fijé que algunos lo mandaban en imagen, pero cuando la imagen se guarda, no sé si ustedes de un solo del celular la mandan, pero aún a una imagen se le puede poner nombre. Entonces, me ha costado calificar porque cuando lo abro y los que no tienen nombre ni tan siquiera en el mapa, tengo que regresar al correo y ver de quién era. Entonces, no lo califico en el momento que usted me lo manda. Entonces, porque no tengo ese tiempo, sino que solo voy descargando, lo meto en una carpeta, luego cuando tengo un chancecito empiezo a calificar. Y como le digo, felicito a los que lo han hecho bien bonito, le han dedicado tiempo. Hay unos que se miran borrositos que quizás se equivocaron y le pusieron corrector, otros que apenas se les mira la línea. Sin embargo, como le digo, no estamos en la materia de geografía para exigirles un mapa, pero quiero que usted le dedique, que sienta que si va haciendo la línea, va caminando hacia ese lugar, se concentre luego en el otro, porque solo así vamos a aprender. Sepa que yo siento bien bonito estar explicando, porque yo siento que voy caminando por esos lugares. Siento como que fui a Atenas, que fui a Corinto, me la he imaginado. Y espero que usted también sienta lo mismo, para que le quede grabado ya en su mente, ¿verdad? Entonces, démosle la debida importancia a las tareas. La tarea para el examen final va a ser el
tercer viaje misionero y el viaje de Pablo a Roma. Van a ser otros 2 mapas. Que si de qué sirve que nosotros estemos estudiando, llegó a tal lugar, si no sabemos por dónde es, entonces no tiene sentido, ¿verdad? Como yo les digo a veces en geografía, que si usted oye un nombre y no sabe dónde está, se queda siempre perdido. Imagínense que hay gente que una vez me dijo, hermano, mire, fui hermana que no voy a venir a clase porque voy a ir a Jerusalén. Y yo, qué galán, hermano, le dije yo, y quizás como me vio tan contenta, pensó que yo estaba equivocada y van a creer que yo no sabía que en Usulután hay un lugar que se llama Jerusalén, que no sé ni por dónde queda. Entonces quedaba perdida. Entonces necesitamos en los mapas ir haciendo todo eso, denle la debida importancia, háganlo con tiempo, para que no tenga esas dificultades. Es a mano, en el croquis que yo se los mando, para que aprendamos. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Así que si no hay ya más ninguna pregunta, vamos a orar. Bueno, vamos a orar, hermano. ¿O alguien? ¿Alguien? No, ¿verdad? Bueno, gracias le damos, Padre, porque usted nos ha enseñado en esta noche muchas cosas, Señor. Nos ha hecho visitar esos lugares en donde el apóstol Pablo, mi Dios, tuvo aquella aceptación, pero también tuvo esa oposición, Señor, lo cual le rogamos que su Santo Espíritu nos apoye en nuestro corazón para que en nuestros ministerios, cuando tengamos esas oposiciones, en vez de retroceder, Señor, tengamos más fuerza para seguir adelante, sabiendo que su Santo Espíritu está dentro de nosotros, en medio de nosotros. Le agradecemos, Padre, porque nos ha enseñado todas esas cosas importantes. Y también le agradecemos, Señor, porque nos ha respondido a las oraciones. La hija de la hermana, la bebita, mi Dios, que no me acuerdo bien ahorita del nombre, pero usted ya sabe, Señor, ya está mejor. Todos oramos la vez pasada por ella, Señor, por la hija de la hermana Mirna, Señor, que salió sin ningún problema de ese asalto, Señor. No sabemos cómo ha seguido, mi Dios, la familia de la hermana Cintia, pero sabemos, Dios, que cada uno de nosotros tiene dificultades, enfermedades, problemas, pero le rogamos, Padre, que su Santo Espíritu nos ayude en esta situación y le agradecemos por eso, mi Dios. Gracias le damos, Dios, por esta enseñanza. Queremos que quede en nuestro corazón y que también, mi Dios, podamos estar listos para el otro viernes, Señor, si usted no ha venido, si no nos ha llamado, para la evaluación de todo esto que hemos aprendido. Gracias le damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, que el Señor